Y si te digo que la maldición más famosa de la historia, esa que supuestamente se cobró la vida de quienes perturbaron el sueño de un faraón, en realidad nunca existió. Seguro has escuchado la frase, la muerte golpeará con sus alas a quien moleste al faraón. El problema es que los arqueólogos jamás la encontraron en la tumba. Entonces, ¿de dónde salió la leyenda? ¿Fue solo un invento de la prensa para vender periódicos? ¿O estamos frente a una cadena de coincidencias tan macabras que simplemente desafían cualquier explicación lógica? Hoy vamos a seguir el rastro de misterio y muerte que rodeó el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y vamos a separar el mito de la verdad. Una verdad que, créeme, podría ser mucho más extraña que la propia maldición. Estamos en noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes, Egipto. Después de años buscando en vano, el arqueólogo británico Howard Carter estaba a punto de tirar la toalla. Su patrocinador, Lord Carnarvon, le había dado una última temporada para encontrar algo o se acababa el financiamiento. Justo cuando la esperanza se agotaba, el 4 de noviembre, su equipo dio con algo, el primer escalón de una escalera oculta bajo la arena. Pocos días después, estaban frente a una puerta sellada, una puerta que nadie había tocado en más de 3000 años. Carter, en un gesto de lealtad a su mecenas, esperó a que Lord Carnarvon viajara desde Inglaterra para abrirla juntos. Cuando por fin llegó, hicieron un pequeño agujero en la puerta. Carter acercó una vela y se asomó. Desde atrás, Lord Carnarvon preguntó con impaciencia, ¿puedes ver algo? La respuesta de Carter se convirtió en leyendas y cosas maravillosas. El hallazgo fue, sin exagerar, el evento arqueológico del siglo. Por primera vez se encontraba la tumba de un faraón prácticamente intacta, con más de 5000 objetos, desde joyas deslumbrantes hasta el imponente sarcófago de oro macizo. El mundo entero se enloqueció con la egiptomanía. Pero con esa fascinación, una sombra muy oscura comenzó a crecer. La leyenda de la maldición no tardó nada en aparecer. Aunque el propio Howard Carter negó siempre haber visto una sola amenaza escrita, la prensa sensacionalista de la época no necesitaba pruebas. Y el combustible para ese fuego llegó apenas 5 meses después del hallazgo. Lord Carnarvon, el hombre que financió todo, murió repentinamente en el Cairo. La causa oficial fue septicemia, una infección de la sangre que empezó con la picadura de un mosquito que se irritó al afeitarse, pero los detalles que rodearon su muerte eran demasiado extraños como para dejarlos pasar. Justo en el instante en que murió, hubo un apagón masivo en toda la ciudad de El Cairo, y a miles de kilómetros en su casa de Londres, su perra Susie aulló desconsoladamente y cayó muerta. La historia era perfecta para los periódicos. La muerte del Lord no se contó como una tragedia médica, sino como el primer acto de venganza de Tutankamón. La maldición se había cobrado a su primera víctima. A partir de ahí, la bola de nieve se hizo gigante. La prensa empezó a conectar cualquier muerte o desgracia, por lejana que fuera, con la expedición, creando una lista que con el tiempo superó la veintena de nombres. Aubrey Herbert, el medio hermano de Carnarvon, murió por una septicemia similar a la de su hermano poco después de visitar la tumba. A George J. Gould, un magnate ferroviario estadounidense, visitó el sepulcro y pocos meses después murió de neumonía. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que fue el primero en examinar la momia con rayos X, falleció de una enfermedad repentina. Arthur Mace, una pieza clave del equipo de excavación de Carter, murió en el Cairo sin un diagnóstico claro para el público de los años 20. Fascinado con el espiritismo y las ciencias ocultas, la pregunta era retórica. ¿Podía todo esto ser casualidad? La respuesta era un no rotundo. El faraón se estaba vengando. Hemos seguido el rastro de la leyenda, una historia de muerte y misterio que ha sobrevivido un siglo entero. Pero, ¿qué opina la ciencia de todo esto? Si te gusta romper los mitos más grandes de la historia, suscríbete y activa las notificaciones porque la explicación real detrás de estas muertes podría cambiar tu forma de ver esta leyenda para siempre. A pesar de lo aterradora que suena la historia, la realidad parece ser mucho menos sobrenatural. Para empezar, el objetivo principal de la supuesta maldición, Howard Carter vivió hasta los 64 años y murió por causas naturales 17 años después de abrir la tumba. De hecho, de las 58 personas presentes en la apertura, la gran mayoría vivió vidas largas y plenas. Entonces, ¿cómo explicamos las muertes que sí ocurrieron? La ciencia tiene un par de ideas. La más aceptada apunta a patógenos microscópicos. Una tumba sellada durante 3000 años es el ambiente perfecto para que prosperen esporas de hongos y bacterias antiguas como el Aspergillus. Inhalar estas esporas podría haber causado infecciones pulmonares graves, especialmente en personas con sistemas inmunitarios ya debilitados. También se ha especulado con otra posibilidad, aunque es mucho más debatida y tiene menos respaldo: el envenenamiento por radiación. Algunas tumbas egipcias, incluida la de Tutankamón, contienen de forma natural niveles de radón ligeramente elevados por el granito circundante, lo que, según esta hipótesis, podría haber contribuido a largo plazo a enfermedades en quienes pasaron mucho tiempo dentro. Al final, todo apunta a que la famosa maldición de Tutankamón fue una tormenta perfecta,
Una mezcla de algunas muertes trágicas, una ciencia médica que aún no podía explicarlo todo y, sobre todo, una prensa que encontró una historia demasiado buena como para no explotarla. No había ninguna inscripción sobre la muerte golpeando con sus alas. Lo que sí había eran textos protectores y deseos de buena fortuna, como una copa de alabastro con una inscripción que le deseaba al faraón que viviera millones de años. Así que la verdadera historia no es la de un faraón vengativo, sino la de cómo nuestra propia fascinación por lo desconocido puede crear mitos tan potentes que terminan por eclipsar la historia real. La maldición nunca estuvo en la tumba, estuvo en la increíble historia que construimos a su alrededor. Una historia que, un siglo después, sigue siendo tan cautivadora como los tesoros que Howard Carter vio por primera vez a la luz de una vela.